Alguien que niega su enojo normalmente se presenta al mundo exterior como una persona de suaves modales, tímida, complaciente con las personas, pasiva, dulce y sumisa. Internamente, con frecuencia se siente ansiosa, temerosa, demasiado preocupada por si le cae bien a otros o no. Busca la aprobación y teme que las demás personas no la quieran si no es perfecta, agradable o lo suficientemente amable. Es proclive que a otros se aprovechen de ella, porque se niega a sí misma la capacidad de expresar su enojo o de decir que no. Con el tiempo, esta personalidad se vuelve resentida, a medida que continúa experimentando que otras personas le hagan justamente eso, que se aprovechen y abusen de su naturaleza bonachona. Sara. La situación de Sara refleja muy claramente los patrones clásicos de la típica pareja de un abusador. Sara originalmente vino a verme porque se sentía muy deprimida y no podía dejar de llorar. Su esposo no podía mantener un empleo y gastaba cantidades excesivas de dinero en diversos juguetes para él. Sara tenía una buena educación y, aunque no le gustaban las exigencias de su trabajo, se quedó en él, trabajando duro para asegurar la estabilidad financiera de su familia. A pesar del hecho de que su esposo estaba a menudo desempleado, él no se sentía en lo absoluto impulsado a ayudar con el cuidado de los niños o a hacerse cargo de la casa. Además, era verbal y emocionalmente abusivo. Sara estaba hambrienta de su aprobación y su afecto, así que él la convenció de que si trabajaba lo suficiente en sí misma y arreglaba todos sus defectos, finalmente sería digna de su atención. Para cuando vino a verme por primera vez, su confianza estaba por los suelos. Semana tras semana se sentaba en mi consultorio llorando, porque su matrimonio se estaba cayendo a pedazos y ella no sabía cómo salvarlo. Después de trabajar juntas, Sara comenzó a identificar algunos de los patrones abusivos de él, pero se mantuvo aferrada a la creencia de que él cambiaría en algún momento si tan solo ella se esforzaba lo suficiente. Después de aproximadamente un año de trabajar en fortalecer su voz y construir su confianza, Sara vino un día diciéndome que ya no necesitaba terapia, porque se había dado cuenta de que todos los problemas de su matrimonio se centraban en el hecho de que ella era demasiado crítica hacia su esposo, y que eso era la raíz de todo. Sentía que, si ella lo aceptaba más, eso cambiaría por completo la relación para bien. Quiero hacer notar que este es un clásico ejemplo de cómo una persona extremadamente responsable asume unilateralmente la responsabilidad del problema. Este mecanismo de afrontamiento es un intento por aliviar la ansiedad que viene de sentirse indefensa en la relación, tomando el control de la situación. No me sorprendió en lo absoluto volver a saber de Sara 2 años más tarde. Me confesó que durante ese tiempo ella había ignorado conscientemente todas las conductas abusivas de su esposo y que como resultado había habido menos conflictos. No obstante, se había vuelto evidente para ella que el patrón abusivo existía sin importar lo que ella hiciera, sin importar lo perfecta que fuera, y por primera vez finalmente había podido ver que eso jamás iba a cambiar. Ya no lloraba por todo y tenía confianza en sus conclusiones. Había trabajado en el proceso y ya no se ponía de tapete ni se aferraba desesperadamente a la idea de que él algún día la amaría si ella tan solo lograba ser suficiente. Aunque había desarrollado confianza en sí misma y tenía claro lo que tenía que hacer, se sentía completamente ansiosa frente a la idea de irse. Él jamás la había lastimado físicamente, pero sus conductas, sus guiños agresivos, su lenguaje corporal y su descarada despreocupación por sus sentimientos la dejaron sintiéndose temerosa, ya que ella sabía que nada impediría que él obtuviera lo que quería. Durante este tiempo, el esposo de Sara estuvo reuniendo evidencias en su contra, monitoreándola y tratando de atraparla haciendo algo de lo cual pudiera acusarla. No obstante, al mismo tiempo, fingía ser un esposo devoto, un padre amoroso, dejándole mensajes de amor, ofreciéndose a levantarse temprano por la mañana con sus hijos. El mayor miedo de Sara era que su esposo obtuviera la custodia de los niños. Como él no tenía empleo, se quedaba en casa y era considerado el amo de casa, lo cual le daba mayores oportunidades de quedarse con la custodia de los niños. Me encanta nuestro sistema legal. Si esto ocurriera, él también tendría derecho a recibir una pensión alimenticia y una pensión conyugal. Él lo sabía. Y como ya habrás adivinado, no estaba esforzándose mucho por encontrar un trabajo.
Él sabía que esta amenaza le haría quedarse en el matrimonio. Por fortuna, después de un tiempo, Sara pudo reunir evidencias del patrón de comportamiento de él a través de su propio diario, de los correos electrónicos abusivos que le enviaba y de sus antiguas actividades recreativas, que habían sido un problema continuo en la relación. Tomó tiempo, pero Sara pudo enfrentar sus miedos y ahora está avanzando con el proceso. No tengo la más mínima duda de que tanto ella como sus hijos seguirán adelante y tendrán una vida más pacífica y satisfactoria ahora que Sara ya no es rehén de este tipo de abuso emocional. Aún así, al principio fuiste asertiva en tu relación, sin evitar deliberadamente el conflicto. Con el tiempo es probable que lo que haya sido cada vez menos. Esto se debe a que tu pareja te castigará por defenderte, enseñándote a no crear conflictos al hacerlo. A medida que asocies el hecho de defenderte con un castigo, se vuelve evidente que para sobrevivir en tu relación debes evitar cualquier conflicto potencial. Ejercicio. Si te estás preguntando si eres una persona que evita conflicto, por favor responde las siguientes preguntas. ¿Ocultas o reprimes tus sentimientos de modo que no molestes a tu pareja? ¿Evitas hablar de tus sentimientos de modo que no tengas que enfrentar problemas? ¿Planeas qué decirle a tu pareja en un intento por obtener la mejor respuesta de él? ¿Le temes a la desaprobación y la evitas a toda costa, asegurándote de hacer lo que otros quieren que hagas? ¿Te perturban fácilmente o tienes una respuesta visceral cuando alguien se enoja contigo? ¿Recuerdas incesantemente cuando alguien se enoja contigo o te obsesionas con ello? Las personas que evitan el conflicto a menudo se describen a sí mismas como mediadoras y pacificadoras. La aversión al conflicto es bastante normal y saludable. El problema surge cuando el conflicto resulta tan incómodo que lo evitas a toda costa. Tu abusador lo sabe, así que toma lo que él cree que es suyo y más, sabiendo que no levantarás la voz para defenderte ni establecerás un límite claro. Evitar la confrontación al punto en el que permites que tu pareja te trate cruelmente o se aproveche de ti te deja desprotegida y profundamente vulnerable a ser abusada. Abordar la codependencia. Es crucial entender la codependencia en lo que toca a tu relación. La codependencia no solo se aplica a las personas que están en una relación con un alcohólico o un drogadicto. Siempre es un problema en una relación de abuso debido a la naturaleza misma de los patrones y a las habilidades adoptadas necesarias para sobrevivir en este tipo de ambiente. La codependencia se ha definido como una condición emocional, psicológica y conductual que se desarrolla como resultado de la exposición y la práctica de un conjunto de reglas tiránicas que impiden la expresión abierta de los sentimientos, así como la discusión directa de los problemas personales e interpersonales. Me gusta esta definición porque describe de una forma muy elocuente la dinámica exacta que se da en una relación abusiva, la cual lleva a la codependencia. En una relación de abuso eres castigada severamente por intentar tener autonomía. Incluso tener tu propia opinión y tus propios sentimientos puede representar una amenaza para un abusador, lo cual hace que quieras protegerte tanto como te sea posible. Cuando te enfrentas con tu realidad opresora, desarrollas estrategias de afrontamiento para tratar de sobrevivir. Cada vez que permites que la reacción de otra persona dicte la forma como te sientes o te comportas, estás participando en un patrón codependiente. Como resulta tan desagradable ser la parte receptora del comportamiento volátil de un abusador, es natural inventar formas para impedir el episodio de abuso. Tus intentos por evitar el conflicto y por asumir la responsabilidad de la conducta del abusador son, por definición, codependientes. Alguien que es codependiente se pierde en el otro. Esto significa que permite que la conducta de alguien más determine su forma de sentirte y actuar. Esto deja a la persona un tanto indefensa, dado que sus sentimientos dependen completamente de las acciones de otra. Las personas codependientes presentan comportamientos controladores en un intento por aliviar la incomodidad de esta posición. Desafortunadamente, esto no aborda el verdadero problema y la persona codependiente sigue sintiéndose frustrada e impotente.